Que siga así, jóvenes, el ímpetu de ustedes, de la juventud respectivamente, y que continúen para adelante. Como una vez manifesté, no sé si ustedes, joven que no es rebelde, no es joven. Pero hay que ser rebelde contra la pobreza, contra la ociosidad, contra ser rebelde. Hay que yo quiero tener mi carro pues a los 23 años, y no de mi papá, sino mío. Yo quiero ese tipo de rebeldía, muchachos, no que quieres nada, estar peleando con otro. No, ese no es ser idiota. Ya, muchachos, siempre encaminen las cosas y me alegra bastante. Bien, estamos recuperando, vamos a recuperar la clase de ahora y vamos a avanzar un poco de la siguiente semana. Y así vamos a nivelarnos, porque ya nos quedan solamente 2 semanas más. Y se acaba, señores. Y muchos de ustedes ya serán universitarios. Hay que continuar. Listo. Módulo 4, semana 1, problemas utilizando razones trigonométricas. Por favor, escuchen. Cuando hago la pregunta, ¿qué es una razón? Hay varias respuestas, ¿no? Si estaría en un juzgado, la razón es un motivo. Y es cierto. Por la razón de que tenía hambre, cogí una manzana. ¿Ve? Pero si estamos en matemática y en trigonometría y hablamos de razones trigonométricas, muchachos, entonces ya es otra cosa ya. De acuerdo al contexto con que se esté hablando. Por lo tanto, buenas tardes, señor juez. Ya segundo saludo que me da. Muy bien. El propósito de las clases del día de hoy es resolver problemas utilizando las razones trigonométricas. Esta vez vamos a trabajar con razones trigonométricas, pero de triángulos rectángulos. O sea, 90 grados, muchachos. Ese es en la primera parte. Y después ya iremos viendo ya la siguiente semana otros tipos de triángulos. Un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Un triángulo rectángulo tiene dos catetos y tiene una hipotenusa. Este triángulo rectángulo es el triángulo rectángulo ACB. Se acostumbra a poner el ángulo recto al medio, ¿ve? Entonces, ese es el triángulo rectángulo ACB. Yo he visto ABC recto en C también, muchachos, también. Pero es cuestión de ponerlo como ustedes sepan y de acuerdo y que resuelvan los problemas como veremos después. Un triángulo rectángulo, entonces, se cumple el teorema del señor Pitágoras. ¿No es cierto? 350 años antes de Cristo, ¿no? En un triángulo rectángulo, muchachos, si este ángulo agudo es alfa, este ángulo le vamos a poner beta. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 90 grados, son 180 grados. Pero como acá ya tenemos el ángulo recto de 90 grados, entonces alfa más beta suman 90 grados. Y tenemos la teoría de existencia de los triángulos. ¿Qué es una razón? Recuerden nuestras primeras clases, muchachos. La primera o segunda clase, cuando trabajamos razón. La primera clase, razones y proporciones, ¿no? La razón era el resultado de comparar dos cantidades homogéneas. ¿Recuerdan? Pedro, el papá, tiene 4 veces la edad de la hija. Así va la cosa. Ahora, en trigonometría, la razón trigonométrica es la comparación mediante la división entre dos lados de un triángulo rectángulo. Puedo comparar A con C y también C con A. Como tenemos 3 lados de un triángulo, existen 3 lados de un triángulo.
combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2, ¿cuántos son? 6. A con C, C con A. B con C, C con B. A con B y B con A. Por eso que existen 6 razones trigonométricas. Quiero aprovechar acá lo siguiente. A la geometría le interesa que hay 2 catetos y una hipotenusa y se acabó su problema. En cambio, a la trigonometría le interesa cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Por ejemplo, A es un cateto. A está al frente de alfa. Cuando uno juega ajedrez físico, no en internet, ¿dónde está tu oponente cuando juegas ajedrez? Está al frente. Entonces, ¿qué decimos? ¿Ve? El cateto opuesto está al frente del ángulo. A es cateto opuesto de alfa, pero es cateto adyacente de beta. ¿Ve? Está adherido, pegado, juntito a beta. Profe, la hipotenusa también está adherida a beta, claro, pero es hipotenusa, pues no. Estamos hablando de cateto adyacente. ¿Ve? A es cateto opuesto de alfa, pero cateto adyacente de beta. B está adherido, pegadito, juntito a alfa. B es cateto adyacente de alfa. B es opuesto a beta. Están frente a frente. B, el cateto B es el cateto opuesto de beta. Entonces, un cateto cumple 2 funciones. Es cateto opuesto del ángulo que está al frente, pero es cateto adyacente del ángulo que está adherido. Entonces, definimos las razones trigonométricas. Seno. La función seno, la razón trigonométrica seno, la línea seno, veremos poquito a poquito qué cosa viene a ser. Se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y hay varias reglas de memotecnia, muchachos. Por ejemplo, ¿ve? La tangente es coca. ¿Qué es la cotangente? Caco. Estas dos son recíprocas. No son inversas. Otra cosa son inversas. Son recíprocas. Si la tangente, por decir, si la tangente de phi es 2/3, ¿cuánto será la cotangente de phi? 3/2. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa, muchachos, lo mismo pasa con el coseno y la secante. También son recíprocos. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y señores, lo mismo pasa con el seno y la cosecante. Sénicos, el primero con el último. El primero con el último son recíprocos. El segundo con el penúltimo y los dos del medio. Y de ahí salen las identidades que en este bloque de trabajo no le estamos viendo. Sigamos entonces avanzando. Determinar estos valorcitos. ¿Por qué pues este problema tan sencillo, muchachos? Porque tenemos que recordar, porque ustedes ya lo conocen, respectivamente cada uno de estos. El seno. ¿El seno cómo se define? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, m es igual 5 por el seno de 37. Lo primero que hacemos es ubicar 37. 30, 60, 45. Ah, aquí está 37. De 37, ¿cuál es su cateto opuesto?
3K. Le ponemos entonces 3 veces K sobre. La hipotenusa es 5 veces K. Entonces simplificamos la constante de proporcionalidad. Quinta es 1, quinta es 1. Nos quedó solamente 3. Más. Ahora entonces nosotros vemos la tangente. La tangente es el más facilito. Coca. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Ya nos dio la respuesta y muy bien. Acá tenemos 2 por tangente de 45. Aquí tenemos 45. Cualquiera de los dos va a responder a nuestra respuesta. Tangente es K sobre K. De igual manera simplificamos, muchachos. Nos quedó 2. Menos la secante de 60. Entonces decimos, ¿sabe qué? ¿Qué cosa viene a ser la secante? La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Dónde está 60 grados? ¿Ve? Ahí está 60 grados. Hipotenusa. Cateto adyacente. Adyacente, adherido. Un K. Simplificamos, muchachos, entonces los términos. Correcto. Por lo tanto, M, se va a ver el rosadito, es igual. Tenemos 5. Tenemos acá 3. Más 2, menos 2. Gracias, Silvana. M es igual entonces a 3B. Pero esto yo lo hago mentalmente. Sí, señores. Seguramente que sí. Sino que estamos de todas maneras al inicio, o sea, hacemos lento, facilito. Y Nadia, muy bien, Nadia. M igual a 3. Sigamos avanzando. Dado un solo problema impuesto de valores numéricos, ¿no? Porque esto ustedes en la universidad van a trabajarlo con calculadora. Pero este ya no. Dado que tangente de x es igual a 3, entonces, permíteme acá un costadito decir, tangente de x es igual a 3. Ese 3 está sobre 1. 3 entre 1 sigue siendo 3. ¿Por qué pongo así? Para nosotros reconocer, la tangente es coca. Entonces, el cateto opuesto mide un valor tal como 3 y el cateto adyacente mide como 1. Por lo tanto, muchachos, vamos a graficar un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque las razones trigonométricas provienen de triángulos rectángulos, señores. Los que son más curiosos van a poder leer de dónde salen las razones trigonométricas tal como manifiesta la nomenclatura, no seno, coseno, eso apareció en la India. Las razones trigonométricas provienen de triángulos rectángulos. Muy bien, Adriana. Entonces, vamos a definir el ángulo X. X. En ese triángulo rectángulo de color naranja, su cateto opuesto mide un valor tal como 3. Acuérdense la primera clase. Si quiere pone 3K, le pongo 3. Su cateto adyacente mide 1. Como dice Adriana, la hipotenusa, muchachos. Vamos a calcular la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual un cateto al cuadrado más el otro cateto que está
3 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a 10. Recuerden ustedes, acá tenemos dos posibilidades. La primera es que la hipotenusa mida raíz de 10 o menos raíz de 10, que acá le decimos que no, porque la hipotenusa es un segmento y no hay segmentos negativos. Entonces, la hipotenusa mide raíz de 10. Hemos trabajado la primera parte. Ahora sí, entonces, reemplacemos en lo que nos están diciendo. Seno de X, recordemos, el seno es cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces, M es igual. Seno de X, cateto puesto 3. Sobre la hipotenusa, raíz de 10. Y nos dicen que está elevado al cuadrado. Menos coseno. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Para X, su cateto adyacente es 1 sobre. La hipotenusa es raíz de 10. Y no se olviden que está elevado al cuadrado. Sobre tangente. La tangente es coca. Cateto opuesto es 3. Adyacente es 1. Más la cotangente. La cotangente es caco. Cateto adyacente. 1 sobre cuánto. 3, que es el cateto opuesto. Perfecto. Entonces decimos que M es igual. 9 sobre 10. 3 al cuadrado, 9. Raíz de 10 al cuadrado es 10. Menos 1 al cuadrado, 1, un décimo. ¿Cuál es su mínimo común acá, muchachos? 3. 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces, tenemos que M es igual 8 décimos sobre 10 tercios. Producto de extremos, producto de medios. 8 sobre 3 por 10 por 10. ¿Ve? Medios. Simplificamos, señores. Mitad 4, mitad 5. No hay nada más que simplificar. Igual, 4 por 3, mitad 2, mitad 5. 2 por 3, 6. 25 avos. Allí tenemos nosotros entonces, jovencitos, lo que es la respuesta. ¿Ven? Hemos generado nuestro triángulo rectángulo en base a los datos. Eso es lo que ustedes van a hacer en su carrera profesional, si ingenierías. Medirán un ángulo, las variaciones, no es tan sencillo, ¿no? Ser ingeniero, no que vas a estar en una hora tienes cierto ángulo, en una hora y media tienes otro ángulo y así va yendo. Listo, muchachos, capturen imagen para pasar a nuestro siguiente ejercicio. Seno de X es igual a 2/5. Por favor, mientras yo voy graficando, ustedes traten de resolver el ejercicio. ¿Van a poder? Sí, señores.
Listo, muchachos. Seno de x es igual a 2/5. Igual que el caso anterior. Si nos dicen que el seno de x es igual a 2/5, lo primero que vamos a recurrir es a su definición. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto mide un valor tal como 2 y la hipotenusa mide un valor tal como 5. Como su compañera Adriana nos dijo anteriormente, la hipotenusa o el cateto adyacente lo vamos a utilizar, vamos a calcular que se llame B mediante el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. B cuadrado es igual 5 al cuadrado 25 menos 4, 21. Entonces, un cateto siempre es positivo, 21. Raíz de 21. Ahora sí, simplemente es reemplazar en lo que nos están pidiendo. M es igual. Tenemos que recordar las definiciones. Hay un coseno que esté elevado al cuadrado. A esto le vamos a restar una cosecante. Coseno es cateto adyacente. Raíz de 21 sobre la hipotenusa, que es 5. Coseno menos cosecante. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Sobre tangente. Tangente es coca. Pero no se olviden que esté elevado al cuadrado. Cateto opuestos 2 sobre raíz de 21. Y más la cotangente. Cotangente es el recíproco. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y también nos dicen que esté elevado al cuadrado. M es igual 21/5 menos 5/2. 2/21. No es 2, ¿no? Ya sería 4, ¿no es cierto, muchachos? Porque esté elevado al cuadrado. Más 21 sobre 4. Entonces, señores, acá tenemos que recordar la suma y la resta de las fracciones. ¿Cuánto viene a ser 21/5 menos 5/2? 17 décimos. Sobre. ¿Cuánto es 4/21 más 21/4? 457 sobre 84. Ahora ustedes, señores, acá trabajarán producto de extremos, producto de medios. Y obtendrán la respectiva respuesta, lo que nos están pidiendo. De acuerdo, muchachos, capturen la imagen, por favor, mientras yo voy a poner acá M es igual a... Quedará como trabajo para ustedes eso. Solamente que
número primo primo, mitad 5, mitad 42. Eso multiplican en cero. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Si x es igual a 10, determine el valor de m. Entonces, este ejercicio lo puse en sus prácticas en el aula virtual, no se olviden. Si x vale 10, entonces, ¿qué nos están pidiendo acá calcular? ¿El seno de cuánto? De 30 grados por el coseno de 60 grados por la cosecante. 10 por 9, 90. Entre 2, 45. La tangente. La tangente de 3x. Por condición nos ponen que x vale 10. Entonces es la tangente de 30 grados por la secante de 60 grados y por la cotangente de 45. Por lo tanto, lo que acá tenemos que hacer es recordar los dos triángulos. El primer triángulo de 30, 60. Recuerden sus clases, el triángulo de 30, 60 proviene de un triángulo equilátero. El lado 2, 1 y por Pitágoras, raíz de 3. 30 grados, 60 grados. El triángulo rectángulo de 45 grados proviene de un cuadrado. Pitágoras dice caminaba por la playa, dibujó un cuadrado, lo dividió en dos. Si es que este es 90 grados, la diagonal de un cuadrado divide en los ángulos iguales, que son 45. Si le pongo del lado 1 y lo borro, señores, la otra partecita. Por eso se llaman triángulos rectángulos, ¿ve? Tienen un ángulo de 90 grados, raíz de 2. Y el triángulo equilátero, el triángulo de 30, 60, proviene de un triángulo equilátero que le trazan su altura. Y listo, muchachos. Recordemos entonces, M es igual seno de 30. Seno de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de 60. Coseno, cateto adyacente, raíz de 3 sobre hipotenusa. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, de 45. Hipotenusa es raíz de 2 sobre cateto opuesto, que es 1. Tangente de 30, coca. Tangente es cateto opuesto 1 sobre raíz de 3. Secante de 60. Secante de 60. Ahí está 60, ¿ve? 60. Secante es hipotenusa 2 sobre cateto adyacente. Adyacente de 60 es 1. Por cotangente de 45. Cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. 45, cateto adyacente es 1, su opuesto es 1. Si nosotros queremos, muchachos, acá
le ponemos producto de extremos, producto de medios. ¿Ve? ¿Cuáles son los extremos? 1, raíz de 3, raíz de 2, por raíz de 3, por 1 y por 1. Sobre medios. 2 por 2 por 1. Por 1 por 2 por 1. 2 por 2 por 1 que no se pone por 1 por 2. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. M es igual entonces 3 raíz de 2 sobre 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Ahí lo tenemos, muchachos. Nos vamos a los problemas con gráficos. Señores, ABCD es un cuadrado. Calcular tangente de alfa. ¿De qué nos damos cuenta? Que alfa no está en un triángulo rectángulo. Vamos a agrandarlo un poquito ya, muchachos, para hacerlo más visualizable. Alfa no está en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es un problema que requiere trazo auxiliar. Ahí está. Con ese trazo auxiliar alfa y está en un triángulo rectángulo. Sigamos avanzando. Estos 53 grados tampoco están en un triángulo rectángulo. Entonces, ya está. Esto viene a ser acá, este punto P. Nos damos cuenta de, si acá tenemos 53 grados, el trazo auxiliar lo hemos hecho nosotros, entonces son los 90 grados. 53 grados, aquí es 37. 3, 4 y 5. Por lo tanto, todo este segmento, ¿cuánto mide? 5. Y si ese segmento mide 5, este mide 3. Por lo tanto, el cateto opuesto de alfa, ¿cuánto mide? 2. Para que la suma sea 5. Aquí también tenemos 4. Y como todo el lado del cuadrado mide 5, este será 1. Por lo tanto, aquí también tenemos 1. Se dan cuenta que del ángulo alfa ya tenemos su cateto opuesto, que es 2, y su cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, muchachos, si nos están pidiendo calcular la tangente de alfa, la tangente es cateto opuesto 2 sobre cateto adyacente, que es 1. Entonces podemos dar la respuesta que la tangente de alfa es igual a 2. Un problema gráfico, muchachos. Capturen la imagen. Listo. De la figura calcular cosecante de teta, lo primero nos preguntamos es, teta
¿Está en un triángulo rectángulo? Sí. Recuerden, cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, pero tenemos X. Para poder determinar el valor de X, aplicamos el teorema de Pitágoras, muchachos. ¿Qué nos dice Pitágoras? Nos dice que un cateto al cuadrado, en este caso, el cateto va a ser 8. Más el otro cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa x más 2 elevado al cuadrado. 64 más x al cuadrado es igual. Binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2, 4 por x, 4x. Y más el cuadrado del segundo. Como podemos observar, los cuadrados se simplifican. Tenemos entonces acá que 60 es igual a ¿cuánto? A 4x. Donde x, ¿cuánto vale? 15. Entonces, los valores acá tenemos 15 y la hipotenusa vale 17. ¿Qué cosa nos están pidiendo calcular? El valor de A. ¿Qué cosa es A? Cosecante. Hipotenusa 17 sobre su cateto opuesto. De teta su opuesto es 8 menos la cotangente. Cateto adyacente es sobre cateto opuesto es 8. A es igual. Común denominador 8. 17 menos 15, 2. Tenemos entonces la respuesta que A es igual a... muchachos, hemos trabajado un problema gráfico con trazos auxiliares, un problema de definición y para culminar este tema, otro problema gráfico. De la figura mostrada, determinar secante de teta. ¿Qué cosa es secante? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Alguien va a decir, la hipotenusa mide A y el adyacente mide B. Pero una cosita, muchachos, estamos hablando de dos triángulos rectángulos diferentes. Entonces no puedo ponerla así tan directamente, muchachos. ¿Qué hacemos entonces? Nos damos cuenta que la teta que tenemos acá abajo está en un triángulo rectángulo y la otra también es un triángulo rectángulo. No necesita trazos auxiliares. Entonces, observamos que tenemos un lado común. Este lado común le vamos a poner un valorcito. Por ejemplo, que sea P. Para teta. Para teta, A es la hipotenusa y P es el cateto adyacente. ¿No es cierto, muchachos? Entonces, acá planteo y digo, la secante de teta de marrón es igual a ¿cuánto? A sobre P. La secante, ahora,
en el ángulo teta de color rojo, P es la hipotenusa y B es el cateto adyacente. Entonces, la secante del ángulo teta de color rojo es igual a ¿qué? P sobre B. ¿De acuerdo? Estos dos términos lo voy a multiplicar. No, mejor dividimos. No, pues. Si dividimos se van las secantes, pues. ¿Qué cosa es secante por secante? Secante al cuadrado de teta. Estoy multiplicando. Es A por P, P por B. Simplificamos las P's. Entonces, lo que me está quedando acá es que la secante al cuadrado de teta es igual a sobre B. Raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada de secante de teta, simplemente nos queda secante de teta. Es igual a ¿qué? Raíz de A sobre B. Listo, muchachos. Ahí tenemos un problema gráfico más para poder recordar. Capturen imagen para tocar el complemento de este mismo tema. Listo. Módulo 4, semana 2. A ver, señores todos, módulo 4, semana 2, problemas utilizando ángulos de elevación y de depresión. Muy utilizado, muchachos, en todos los campos, ¿no? Incluyendo campo de ingeniería, etcétera, etcétera. Bien, ya capturaron todos la imagen. Sí, estos problemas nos interesan para calcular alturas, distancias, tamaños de alturas de montañas, etcétera, etcétera. Ese es el uso que se le da a esta teoría. Para lo cual necesitamos tener los conceptos muy definidos. Se necesita una horizontal, ¿ve? La línea punteada es la horizontal. Cuando nosotros elevamos la mirada para poder ver a la gaviota que está pasando por acá, se le llama ángulo de elevación. Porque el observador levanta la mirada. Para ver al perrito que se encuentra abajo, muchachos, ¿qué hace el observador? Baja la mirada. Por eso se le llama ángulo de depresión. ¿Estamos, señores? Entonces, contamos con dos elementos. El ángulo de elevación cuando subimos la mirada y el ángulo de depresión cuando bajamos la mirada. Y la horizontal. Yo he escuchado ángulos de observación. Sí, señores. Supongamos, acá tenemos nosotros una puerta. El ojo de una persona se encuentra acá. Para ver la parte superior hasta la parte inferior, a todo esto se le llama el ángulo de observación. El ángulo de observación está formado por un ángulo de elevación y ángulo de depresión. No siempre, pero generalmente. ¿De acuerdo? Escuchen, ¿qué van a hacer ustedes en la universidad? ¿Qué pasa si retrocedemos?
Ojo, estamos observando la misma puerta, pero esta vez con este ángulo, llamémosle phi. Se dan cuenta que el ángulo phi es menor que el ángulo, por ejemplo, lambda. Y a más que nos alejamos, vamos observando un menor ángulo, muchachos. Y esa variación es la que estudia la ingeniería, señores. ¿Con qué razón está variando? Todo eso involucra costos, una serie de cositas, muchachos. Por eso que la matemática es muy, muy interesante, jovencitos, para todos los campos, pero obviamente más para lo que es las ingenierías y las ciencias sociales en economía, administración, contabilidad. Listo. Entonces, empecemos con nuestro primer ejercicio, el más facilito. Un grillo se encuentra a 10 metros del pie de un árbol. El grillo se encuentra a 10 metros del pie del árbol. Para hacerlo mucho más visualizable. Alguien me va a decir, los árboles no tienen pie. No, pues señor, ¿no es cierto? Perfectamente. Observe el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de 30 grados. ¿Por qué han puesto un grillo? Para no tomar la altura. El grillo se asume que está prácticamente en el piso. Y nos piden calcular el tamaño del árbol, que le han puesto el nombre de H minúscula. Entonces, algunos van a aplicar el método lo que quiero sobre lo que tengo. Particularmente no, porque vamos a emplear las definiciones. ¿Qué cosa viene a ser H para 30 grados? Cateto opuesto. ¿Qué cosa es 10 metros para 30 grados? Cateto adyacente. ¿Qué cosa puedo calcular con cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto H sobre cateto adyacente 10. Despejamos, señores. H es igual. El 10 que vas a multiplicar. Tangente de 30, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Algunos lo van a racionalizar. Entonces, la altura buscada es, ojo, para racionalizar en ambos se aplica la misma expresión. 10 raíz de 3 sobre 3. ¿En qué está? En metros. El árbol mide 10 raíz de 3 sobre 3 metros. ¿Cuánto es raíz de 3? 1,71. Y eso ya lo pueden poner ustedes, pero mientras no haya calculadora va a estar así su respuesta. Listo, muchachos. Capturen imagen para trabajar el siguiente ejercicio. Listo. De la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 30 grados. Entonces, acá nosotros tenemos 30 grados. De la altura se ve con un ángulo de depresión de 30 grados. Correctamente. Sigamos avanzando. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, la altura del faro es 20 metros. ¿A qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro?
Lo que acá nosotros tenemos que entender que la altura forma 90 grados, señores. Alternos internos. Si ahí nosotros tenemos 30 grados, pues acá también nosotros tenemos los 30 grados. ¿Qué cosa es los 20 metros para estos 30 grados? Cateto opuesto. Y D, que es la distancia del bote al pie del faro, es cateto adyacente. ¿Qué cosa se puede calcular con cateto opuesto, cateto adyacente? Tangente. Profe, también cotangente, con lo que tú gustes, señor. Tangente. Tangente de 30 grados es igual 20 sobre la distancia. La distancia pasa a multiplicar acá. 20 sobre, ¿cuánto es tangente de 30? 1 sobre raíz de 3. Producto de extremos, producto de medios. La distancia a la que se encuentre el bote, el pie del faro está dado por 20 raíz de 3 metros. Ahí lo tenemos, señores. Claro, si quieren saber exactamente, no exactamente, la exactitud no existe, simplemente se multiplicará, ¿no? 20 por raíz de 3, 1,70. Y lo multiplica. Nos alcanza el tiempo para por lo menos un problemita más, señores. Por favor. Desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de la iglesia de Acobamba, una hermosa iglesia, muchachos, Acobamba, Huancavelica, con un ángulo de elevación de 53 grados, cuando se encuentran separados de 12 metros de su base, 90 grados. ¿Cuál es la altura de la iglesia? Nuevamente nos encontramos. La altura de la iglesia es cateto opuesto. Y acá tenemos el cateto adyacente. No lo voy a resolver, pues he puesto para ustedes. Queremos calcular. ¿Qué cosa se calcula con cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Profe, ¿siempre es tangente? No. He querido familiarizarlos. Tangente es h sobre 12. La altura es igual a 12. Tangente 4 de 53, 4 tercios. Y simplificamos. Tercia 1, tercia 4. 4 por 4, 16. Claro, lo ideal es, ¿no? ¿Cuál es la altura de la iglesia? La iglesia mide 16 metros. Ahí lo tienen, muchachos. ¿Por qué he puesto tanto la tangente? Es la razón trigonométrica. Muy bien, la altura. Muy bien, Nadia, sería mucho mejor. La altura de la iglesia es 16 metros. Ustedes saben, solamente un ejemplo. La inclinación de las 4 paredes de la pirámide, las de Keops, Kefren y Miserino, muchachos, tienen la misma inclinación. ¿Y cómo han hecho eso? Con la tangente, señores, con escuadras. Por eso que es muy importante, muchachos, lo que es las respectivas tangentes. Vamos a indicar para que ustedes lo trabajen en el siguiente ejercicio. Un campesino que tiene 1,67 metros de estatura observa un panal de abejas que se encuentra en la copa de un árbol. Ve, esta vez ya no nos están diciendo que desde el piso se observa.
Acá tenemos el piso. Voy a dibujar al campesino. ¿Cuánto mide este campesino? 1,67 metros. Por acá se encuentra un árbol. Y por acá se encuentra un panal de abejas. Si la distancia del campesino a la base del árbol es de 9 metros, entonces estamos viendo que 9 metros. El ángulo que observa el panal es de 45 grados. Miren, muchachos, del ojo del campesino al árbol hay 90 grados. Y de acá recién, muchachos, tenemos la visión. Y nos dicen que lo ve con 45 grados. El triángulo rectángulo de 45 grados tiene dos catetos iguales. Acá mide 9. Acá también mide 9. ¿Este cuánto mide? 1,67. ¿Y qué nos están diciendo? Que el panal se encuentra en la copa del árbol. Por lo tanto, si nos piden calcular la altura del árbol, simplemente sumamos 9 más 1,67. 10,67 metros. Y para redactar igual que nadie lo hace, y la felicito, hallar la altura del árbol. El árbol mide 'Pamela, muy bien. La altura del árbol, bueno, ya había puesto, el árbol mide 10,67 metros. Muchachos, muy agradecido por haber prestado atención. Nos vemos el siguiente martes. Culminamos esto que pertenece a la semana 2 y trabajamos la semana 3. Y ya nos ponemos al día con todo. Gracias, señores. Muchos éxitos.